A tan solo 10 kilómetros del norte de Bogotá se encuentra el municipio de Chía, otro escenario del conflicto político. Don Carlos Arturo Sarmiento, un actual campesino activo que reside en el municipio de Tausa, nos cuenta sobre su vida en Chía. Pero eso ya vale mierda. Pero digamos, la gente también pintaba las casas de los colores y eso, ¿no? Pues eso dicen. Ah, el que se vestía de rojo le daban su pavana. Donde estaba, si estaba entre los godos. Ah, claro. Que tuviera de rojo le daban su pavana. Y lo mismo sucedía también con los conservadores. Si los cachiporros lograban darle al otro, le daban. Había mucha hegemonía liberal y conservadora. ¿Ya? Sí. No se querían ni los liberales ni los conservadores. Y cada quien por su lado era los conservadores a pegarle a los liberales y los liberales a los conservadores. Sí. Era una ignorancia que había en ese tiempo. Ignorancia, hegemonía política y gente bruta que se agarraba por eso. Y hubo mucha gente muerta por eso. Sí. ¿Tú a qué partido pertenecías? ¿A qué partido? Pues yo en esa época de Gaitán, Sí. hasta ahora tenía 12 años. Sí. ¿Y tu familia era? Y los conservadores nos sacaron de Chía, Sí. que es que porque éramos hijos de papá liberal. Y nos fuimos para Tenjo, a donde un tío iba allá a vivir. Sí. Y llegamos allá, y entonces como llegábamos de Chía, entonces allá eran solo liberales. Sí. Entonces decían los trabajadores, desgracia, hijo de madre, se nos va a llenar de godos esto. Nos sacan por liberales de Chía, llegamos a Tenjo y allá nos tildaban entonces de godos. Entonces, ignorancia, he dicho. Pero, ¿cómo se relacionan conflictos políticos como el Bogotazo o la Guerra de los 1000 días con la actualidad? Alejandro Gómez Durán, trabajador social, egresado de la Universidad Nacional, nos habla al respecto. Con las ideas comunistas y socialistas. Entonces, desde ahí es que se empieza a hacer una campaña de desprestigio y de como satanización del comunismo y del socialismo como ideologías que estaban en contra de valores, por ejemplo, cristianos. Como este es un país devoto al Sagrado Corazón de Jesús, entonces pues acá es algo que choca mucho, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, a ver, de esa época yo recuerdo que mi abuela me contaba que cuando acontece el Bogotazo y matan a Gaitán, ellos vivían en el centro, una parte de la familia, en una casa grande, sí, como por, ¿qué era eso? Pues la Candelaria, el Santa Fe, en esa época. Y apenas estalla eso, pues ellos escuchan por la radio que mataron a Gaitán y pues lo que conocemos, ¿no? Pues toda la ciudad empieza en ese caos absoluto y empiezan los saqueos, los asesinatos indiscriminadamente, pues se juntaban conservadores, un grupo de conservadores, un grupo de liberales e iban a incendiar las casas de las otras personas, los contrarios, efectivamente. Y entonces les tocó quedarse en la casa varias semanas porque el estado de seguridad era pues muy peligroso, no se podía salir y salían únicamente los hombres. Recuerdo que ella me contaba eso, salían a buscar pues el sustento y el mercar y bueno, todo esto, ¿no? Y entonces que ella recuerda cómo incluso enfrente de la cuadra de ella también perseguían a la gente. Entonces que ellos un día salieron porque escuchaban los gritos y era un grupo de godos persiguiendo a unos liberales o a una familia liberal que hay ahí en el barrio. Y entonces pues eso es como de lo más cercano que recuerdo. Okay. Digamos tú, ¿qué piensas del fanatismo que existía hacia la política en esa época? Desde tu perspectiva profesional. Sí, bueno, pues creo que
somos una sociedad muy violenta que no sabemos lo que es el diálogo, o nos cuesta muchísimo lo que es el diálogo, escuchar al otro, sentar y escuchar una posición que no es la nuestra. Para nosotros es algo muy complicado y obviamente pues es producto de eso, producto de la colonización y las formas en que la corona española administró pues sus territorios ultramarinos, y acá todos esos elementos se fueron perpetuando y digamos se fue repitiendo la historia. ¿En qué sentido? En que el problema acá en este país siempre ha sido por la tierra, porque la tierra ha estado acaparada. Entonces en la colonia pues los terratenientes eran los españoles, y bueno, a quienes ellos le daban la administración de las tierras. Sí. Posteriormente con el paso a la república realmente no se da una transformación de esa tenencia de la tierra, sino que las familias hacendadas que venían del Nuevo Mundo y que ya estaban ascendiendo acá, las familias mestizas, pues empiezan a acumular ese capital, y asimismo se dan cuenta de la importancia de tener el poder político para poder mantener ese capital económico. Entonces, estas dos corrientes que conocemos acá como conservadurismo y liberalismo han cambiado mucho a lo que eran en ese momento, por lo menos en la época de Gaitán. Era muy diferente la visión conservadora y liberal a lo que sería ahora. ¿Cómo ha cambiado eso? Por ejemplo, entonces esas diferencias de la corriente de pensamiento político en el pasado y en el presente pues se pueden evidenciar de la siguiente manera. El liberalismo retoma sus ideas en esa época de la Revolución Francesa, entonces de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres, ¿no? Que después, bueno, van a ser más desarrolladas por otras revoluciones, pero lo importante de ahí es que eso llega paralelamente con la independencia, y bueno, esas ideas entran en pugna, esas ideas son movilizadas por los liberales y entran en pugna con las ideas de los conservadores, que tenían una idea más tradicionalista de la vida, estaban más de acuerdo, o su pensamiento está más ligado a la religión católica y en ese mismo sentido con la Iglesia Católica. La cultura. Y pues siempre pues su nombre es muy diciente, conservadores, porque quieren o creen que el estado de las cosas actual o en ese momento pues es el estado que debe regir, ¿no? Y que los cambios que los liberales pretenden o intentan movilizar pues son una afrenta o lo ven como un peligro a su modo de vivir y a su modo de pensar. Entonces pues de ahí surgen esas primeras pugnas y esas batallas por el poder, que digamos llegan a ese punto álgido en la época de la violencia bipartidista, y que la clase gobernante acá decide ponerle final mediante pues la eliminación de la democracia, o como lo conocemos todos, el Frente Nacional, en donde ellos se reparten el poder y deciden un periodo gobernar los liberales y un periodo gobernar los conservadores. Y bueno, entendemos que eso efectivamente no es una democracia, sino que son unas élites del poder político y económico que se quieren perpetuar y buscan cualquier forma de lograrlo. Así sea poniendo, o bueno, en el caso colombiano fue poniendo al pueblo a matarse entre el pueblo. Porque lo que también vemos de esa época, y lo que yo hablaba o alcancé a hablar con mi abuela mientras ella vivía, es que precisamente la afiliación política que uno tenía era heredada, no era un pensamiento que se construía, exactamente, era una tradición familiar, la mayoría de las veces, que podía estar también, como orientada por también
tu ubicación geográfica y quién hubiera mandado más tiempo o fuera más preponderante en ese sector. Entonces lo que vemos es que finalmente las batallas eran por colores y no por ideas. De las cosas que me impresionan de esa época es cuando la gente iba a votar les ponían un sticker en la cédula a los conservadores, ¿sí? un rayón, una cosa, sí, para identificar que eran conservadores, y si a ti no te lo ponían entonces eras liberal o, sí, o que no habías votado los conservadores, así fueras de cualquier otra cosa, y pues ya era una forma de tenerte como ubicado y saber quiénes eran afines a sus pensamientos y quiénes no. Entonces pues bueno, vemos que siempre ha existido esa discriminación al pensamiento diferente. Este es uno de los muchos orígenes de un país violento, fracturado, ingenuo. La guerra de los colores, la representación misma de cómo un rebaño sigue a un pastor sin saber que les guía al matadero.